Señores congresistas, está invitado el congresista Alex Antonio Paredes González para sustentar los siguientes proyectos de ley: 689, 653 y 1361. El congresista Paredes, ya veo que está en la plataforma, le damos la bienvenida, congresista. Muy buenos días y le damos el uso de la palabra para que realmente usted pueda sustentar sus proyectos de ley en mejora de la educación. Adelante, congresista. Buenos días, presidente, y a través de su persona a todos los miembros titulares y accesitarios de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Para empezar nuestra participación, tomando en cuenta el tiempo correspondiente, con el proyecto de ley número 00653-2021-CR, si fuera posible, ya hemos enviado el PPT, por favor. Señor secretario técnico, si lo pudiera compartir, por favor, esta ley que reconoce todos los años de servicios trabajados por los profesionales de educación nombrados, contratados y auxiliares de... Sí, correcto. Gracias, presidente. Esta ley que reconoce todos los años de servicios trabajados por los profesionales de educación nombrados, contratados y auxiliares de educación de instituciones educativas públicas de educación básica al momento del cese, para reconocer la compensación de tiempo de servicios. La siguiente, por favor. La presente ley, artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto reconocer los años de servicios trabajados por los profesionales de educación nombrados, contratados y auxiliares de educación de instituciones educativas públicas de educación básica al momento del cese, para reconocer, como corresponde, la compensación de tiempo de servicios. La siguiente. En el artículo 2, lo que planteamos es la incorporación del artículo 63-A y la 23ª disposición complementaria, transitoria y final en la ley 29.944, que es la ley de reforma magisterial, y que a la letra tendría que decir: incorpórese el artículo 63-A en el título cuarto, remuneraciones, asignaciones e incentivos del capítulo 12, asignaciones e incentivos, y la 23ª disposición complementaria, transitoria y final de la ley 29.944, que es la ley de reforma magisterial, con el siguiente texto, que diría la siguiente, por favor: título cuarto, remuneraciones, asignaciones e incentivos. Capítulo A, asignaciones e incentivos. Y ahí incorporaríamos el artículo 63-A, compensación de tiempo de servicios. A los profesionales de educación nombrados al momento del cese, se les reconoce todos los años de servicios oficiales trabajados efectivamente. Esto en mérito a una sentencia del Tribunal Constitucional que fue publicada el 10 de octubre del 2020, donde se corrigió la limitación de solo reconocer 30 años de servicios a los docentes nombrados. Y por eso es que planteamos la disposición complementaria, transitoria y final, la 23ª, resoluciones rectificatorias del reconocimiento de años de servicio. Las instancias descentralizadas del Ministerio de Educación emitirán las resoluciones rectificatorias de reconocimiento de todos los años de servicios trabajados a los profesionales de educación que cesaron desde el 26 de noviembre del 2012 a la fecha de vigencia de la presente ley. Ocurre que en vigencia de la ley de reforma, hablamos 26 de noviembre de 2012, si el docente hubiese trabajado 31 años, solo le reconocían 30. Si hubiese trabajado 35, solo 30. Si hubiese trabajado 40, solo 30. Esta sentencia del Tribunal Constitucional del 10, consecuencia de sesión del Pleno del Tribunal del día 23 de mayo del 2020, publicada el 10 de octubre del 2020, señala que esa limitación, esa restricción era inconstitucional. Entonces decimos nosotros que si es inconstitucional no es desde cuando toma conocimiento el tribunal,
sino desde cuando se emite esa ley, que fue el 25 de noviembre de 2012. El siguiente, por favor. En el artículo 3, la siguiente, por favor. En el artículo 3 planteamos la incorporación del literal F al artículo 2 en la ley número 30.328, ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones. Incorpórese el literal F al artículo 2 en la ley número 30.328, ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones con el siguiente texto. La siguiente. Artículo 2. Derechos y beneficios. El profesorado contratado en el marco del contrato de servicio docente perciben los siguientes conceptos. F. Compensación por tiempo de servicios, reconociendo todo el tiempo oficial trabajado efectivamente. Y en la siguiente está el artículo 4. En el artículo 4 estamos proponiendo la modificación del artículo F3 del artículo 2 y el literal F2 del artículo 3 en la ley 30.493. Esta ley regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas, en el marco de la ley número 29.944, ley de reforma magisterial, y la propuesta estribaría en que se debe modificarse el literal F3 del artículo 2 y el literal F2 del artículo 3 de la ley 30.493, ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la ley 29.944, ley de reforma magisterial, el que quedará redactado en los siguientes términos. Diría, la siguiente, por favor. Artículo 2. Política remunerativa del auxiliar de educación nombrado. El auxiliar de educación nombrado percibe los siguientes conceptos. Beneficios. Literal F. F.3. Compensación de tiempo de servicios. Se otorga al momento de su cese, a razón del 100% de su remuneración íntegra mensual, vigente al momento del cese, por año o fracción de la totalidad de los meses brindados. Y en la siguiente, por favor, podemos encontrar la propuesta del artículo 3, que se refiere a la política remunerativa del auxiliar de educación contratado. El auxiliar de educación contratado percibe los siguientes conceptos. F, beneficios. F.3, compensación por tiempo de servicios. Se otorga al momento de su cese, a razón de 100% de su remuneración íntegra mensual vigente al momento del cese, por año o fracción de la totalidad de los meses de servicios brindados. En la siguiente presentación, por favor, podemos encontrar el artículo 5, que se refiere al financiamiento. La implementación de la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación y de los gobiernos regionales en lo que corresponde al sector educación, sin demandar mayores recursos al Tesoro Público. Y el artículo 6, déjese sin efecto toda norma que se oponga a la presente ley. La siguiente, por favor. Diríamos como últimas consideraciones, este proyecto de ley se basa en la acción de inconstitucionalidad presentada por el profesor Alex Antonio Paredes González, decano nacional del Colegio de Profesores del Perú, que fue asignada con el expediente 00023-2018 PI/TC y que fue resuelta con la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad en parte del artículo 63 de la ley 29.944, ley de reforma magisterial. Justamente esa restricción de los 30 años fue declarada inconstitucional en esta sentencia del tribunal que fue publicada el 10 de octubre del 2020 en el Diario Oficial El Peruano. Ese es el sustento central y principal de lo que estamos proponiendo. Una segunda, la siguiente por favor, una segunda consideración la encontramos en lo ya señalado por el fundamento 24. La siguiente, por favor. El fundamento 24 del expediente
03052-2009-PA/TC, que nos decía y nos dice que la doctrina reconoce que el derecho a la compensación por tiempo de servicios tiene como su fundamento la justicia social, basado en el derecho que tiene el trabajador para que sus energías gastadas por el esfuerzo diario a favor del empleador tengan una retribución específica proporcionada al tiempo trabajado para otro. Como puede observarse, la CTS cumple su finalidad previsional en el momento que el trabajador se queda sin trabajo. Y finalmente, una tercera consideración está en que este gobierno, ya el 28 de julio y ratificado el 26 de agosto del 2021, viene señalando como política de gobierno la revalorización de la carrera docente y el fortalecimiento de la formación inicial y en servicio. Y esta política general de gobierno se encuentra en el marco de las políticas de Estado, los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y las políticas nacionales vigentes. Finalmente, conclusiones. Dos conclusiones. La primera, la siguiente, por favor. El presente proyecto de ley es de naturaleza de respeto y cumplimiento de derechos humanos magisteriales, reconocidos inclusive por el propio Tribunal Constitucional. Y segunda, el Poder Ejecutivo ya ha opinado a favor de reconocer dichos derechos humanos magisteriales, quien en su momento otorgará como corresponde su viabilidad. Y esto lo podemos encontrar en la siguiente presentación, por favor, donde podemos, la siguiente, por favor. Aquí está el oficio que remitió el Poder Ejecutivo a nuestra Presidenta del Congreso de la República, perdón, la anterior, por favor, y en el numeral 5, si pudiera retroceder, en el numeral 5 es claro, el Poder Ejecutivo cuando hace la observación de la CTS de los docentes nombrados y señala, cabe tener en cuenta que la implementación de la autógrafa de ley podría replicarse en el pago de la CTS del profesor contratado, en el marco del contrato del servicio docente de la ley 3328 que buscamos modificar, del auxiliar de educación, ley 30493 que también buscamos modificar, del docente de la carrera pública, docente de la ley 30512 que está en el proyecto 689 y de los docentes ordinarios de la universidad pública. La siguiente para concluir. Entonces, le pedimos a la Comisión de Presupuesto que se inhiba de dictaminar el presente proyecto de ley al ser su naturaleza relacionada a derechos humanos magisteriales. Gracias a una inhibición anterior, hoy día los docentes nombrados al servicio del Estado peruano hemos ratificado en última sesión un dictamen de allanamiento en el cual a los docentes nombrados se les reconoce y se les va a pagar el 100% de su CTS, teniendo como base de cálculo una remuneración total por año trabajado. Esto es lo que queríamos plantear en este proyecto de ley 653/2021-CR, presidente. Bien, congresista Paredes, tenemos 3 proyectos de ley. ¿Lo va a sustentar los 3 juntos o uno por uno se lo va a debatir? ¿Prefieren? Yo quedo a su disposición, congresista. Si ven esto primero o exponemos los 3 y después se ve. Gracias, congresista. Señor secretario técnico. Señor secretario técnico. Sí, el congresista Paredes está invitado para sustentar 689. tres proyectos de ley. Sí. Y sustentan los 3 proyectos de ley en forma consecutiva y de ellos debatimos o uno por uno. ¿Cómo considera usted mejor? Bueno, que sustente los 3 y después ya le hacen las preguntas pertinentes. Me parece adecuado, ¿no? Es una opinión, ¿no? Ya, usted que conoce la historia por 20 años y más. Listo, seguimos, congresista Paredes.
Pediría al secretario técnico el proyecto de ley 689, que ya le hemos enviado el PPT. Este proyecto de ley, señor presidente, y va en la misma línea. El 689 tiene que ver con modificatorias de los artículos 48, 68, 72, 87, 95, 97, 99 y 109 de la ley 30.512, que es la ley de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública de sus docentes. El objeto de la ley, la siguiente, por favor. Nuestra propuesta tiene por objeto la uniformización de obligaciones y derechos establecidos en la ley 30.512, y permite el cumplimiento del mandato constitucional de la no discriminación, recordando lo que señala el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos y que es recogido por nuestra Constitución en el artículo 2, cuando señala que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación de tal discriminación. Asimismo, en la siguiente presentación quisiéramos señalar que toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Esto lo señala ya el artículo 23.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Esto está en el artículo 23.3. La siguiente, por favor. En concreto, el objeto de esta ley es materia de derechos humanos vinculados a los docentes de educación superior y no de naturaleza presupuestal. La siguiente. Pero también está vinculado a la estructura y organización de sus órganos de dirección, elementos que también no son de naturaleza presupuestal, como veremos a continuación. Exposición de motivos. Modificación del artículo 48. Aquí lo que se quiere es incorporar a 3 nuevos miembros en el Consejo Directivo denominado Educatet. Un representante del gremio de docentes, uno de los gobiernos locales y uno de los gobiernos regionales. Como órgano autónomo desconcentrado, la participación de los gobiernos regionales, gobiernos locales y gremios de docentes es fundamental, lo que no está previsto en la ley 30.512 en la actualidad. Esta propuesta fortalece Educatet, ya que luego de transcurridos 6 años, Educatet presenta una débil institucionalidad y creo que la participación de los municipios y de los gobiernos regionales va a ayudar en su integralidad al mejoramiento de los institutos superiores. La siguiente, por favor. Allí tenemos un cuadro comparativo entre lo que es la ley 30.512 y la propuesta de modificatoria. Existía un representante de la PCM y un representante del Ministerio de Economía. Lastimosamente, ambas representaciones no han fortalecido el funcionamiento de Educatet a la fecha. Sin embargo, creemos nosotros, por la cercanía a estas instituciones, sí lo haría un representante del gobierno regional y sí lo haría un representante del gobierno municipal. Y obviamente un representante de los propios docentes que ayudarían al fortalecimiento de su institución. Está también un representante del Ministerio de Educación, un representante del Ministerio de Trabajo y un representante del Ministerio de la Producción. La siguiente, por favor. La modificación del artículo 68 modifica los conceptos de docentes a tiempo completo y docentes a tiempo parcial. Ya que los más afectados por la ley actual son los docentes nombrados de 30 horas por la discriminación de la cual son sujetos. Han restringido su acceso a cargos directivos por concurso de encargaturas directivas y jerárquicas y a la carrera pública magisterial, evidenciando limitaciones a sus derechos. Además, Minedu los discrimina en cuanto al acceso de actividades de capacitación y o actualización profesional. La siguiente, por favor. Aquí podemos comprobar en lo comparativo entre la ley 30.512, el artículo 68,
Lo que nosotros proponemos es que los docentes de la carrera pública puedan tener un régimen de dedicación a tiempo completo o tiempo parcial que comprendan lo siguiente. Docentes a tiempo completo tienen una jornada entre 30 y 40 horas pedagógicas por semana, de las cuales al menos el 50% corresponde a horas lectivas. Realizan actividades no lectivas dedicadas, entre otras, al diseño y desarrollo curricular, que es importantísimo, la asesoría y tutoría académica, que es el acompañamiento a los estudiantes, la investigación aplicada e innovación tecnológica para brindar mejor atención a los estudiantes. Y en segundo lugar, el docente a tiempo parcial tiene una jornada menor a 30 horas pedagógicas por semana. Puede realizar actividades no lectivas como las que hemos señalado anteriormente. Eso es lo que proponemos. La siguiente, por favor. En cuanto a la modificación del artículo 72, mejora la forma de evaluación de permanencia a promoción implementando la meritocracia. La evaluación de permanencia se concibe como un proceso sancionador y punitivo, enfoque perverso y contrario a los derechos humanos. Por el contrario, si el evaluado demuestra positivamente los aspectos que son materia de evaluación, es promovido al nivel inmediato siguiente. De lo contrario, se mantiene en el nivel en el que estuvo previo a la evaluación. Así, la evaluación se considera un incentivo, no un elemento sancionador. La siguiente. Proponemos esta comparación. La propuesta de modificación en la siguiente podemos comprobar en el artículo 72 lo que dice, evaluación de promoción. La evaluación de promoción es parte de un proceso. Ojo, la evaluación es un proceso, no es un solo examen, no lo es. Es un proceso de desarrollo profesional con la finalidad que el docente sea promovido a la categoría inmediata superior. Educatet y el Ministerio de Educación emiten las normas y lineamientos para la evaluación de promoción. Es decir, la evaluación con un enfoque no sancionador, sino motivador para esos docentes. La siguiente, modificación del artículo 87. Se propone que la solicitud de licencia por representación sindical sea con goce de remuneraciones hasta para 4 miembros del sindicato o federación de ámbito nacional, y para un representante del sindicato de ámbito regional, como ocurre con otros gremios. Con la modificación planteada, se estaría asegurando la efectiva participación sindical en defensa de los derechos reivindicativos, sociales, profesionales, por qué no decir económicos, de los trabajadores. El inciso 1 del artículo 28 de la Constitución Política del Perú prescribe que el Estado garantiza el derecho a la libertad sindical, lo que implica ciertas prerrogativas. La propia Organización Internacional del Trabajo, OIT, en su recomendación 143, considera el permiso sindical como una de las facilidades que debe otorgarse a los representantes de los trabajadores. En la comparación, la siguiente presentación, por favor. Nuestra propuesta de modificación, artículo 87, licencias. La licencia es el derecho que tiene el docente para suspender temporalmente el ejercicio de sus funciones por 1 o más días. 9. Por representación sindical hasta para 4 miembros del sindicato o federación de ámbito nacional y para un representante del sindicato de ámbito regional. En ambos casos, la organización sindical debe estar inscrito en el registro de organizaciones sindicales de servicios públicos, el ROS, de su jurisdicción. Si es nacional, en el Ministerio de Trabajo, y si es de carácter regional, en el gobierno regional correspondiente. La siguiente. Tiene que ver con la modificación del artículo 95. Puede incluir la asignación por tiempo de servicios al cumplir 25 y 30 años respectivamente a los asistentes y auxiliares de educación, así como incluir en el cómputo del plazo necesario los años del tiempo de contratación, porque son servicios oficiales para aquellos que ejercieron la docencia a través de esta modalidad de trabajo. La exclusión de los asistentes y auxiliares es discriminatoria, toda vez que, así como los docentes, ellos trabajan por años y por tanto la asignación por tiempo de servicios para ellos de justicia. No reconocer el tiempo efectivo de servicios por el hecho que en un momento dado estaban bajo la modalidad de trabajo por contratación
resulta lesivo a los derechos laborales inherentes a los trabajadores. Y hemos dicho que la CTS es un reconocimiento del empleador a su trabajador por el tiempo brindado. La siguiente. Y esta propuesta de modificación en el artículo 95 puntualmente señala: el docente de la carrera pública, los asistentes y auxiliares tienen derecho a una asignación equivalente al doble del porcentaje del RINS correspondiente a su categoría al cumplir 25 años en la carrera pública, incluido el tiempo de servicios de contratado. B. Una asignación equivalente al doble del porcentaje del RINS correspondiente a su categoría al cumplir 30 años en la carrera pública, incluido el tiempo de servicio. Los docentes nombrados tenemos la misma condición, el mismo derecho. Los docentes de institutos superiores no lo tienen. Por eso es que buscamos justicia con esta propuesta. La siguiente presentación tiene que ver con la modificación del artículo 97. Se busca eliminar la limitación de solo recibir el 14% de la remuneración íntegra mensual por CTS, por vulnerar los derechos constitucionales y humanos. La ley actual contraviene los artículos 1 y 2, inciso 2, 26 y 38 de la Constitución, y los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Resulta inexplicable que para los docentes de educación superior la compensación por tiempo de servicios esté restringida al 14% de su remuneración íntegra y no al 100% como corresponde, y lo que ya hemos logrado los docentes nombrados al servicio del Estado. La siguiente, por favor. Y ahí tenemos a ojos vistos la propuesta de modificación. Compensación por tiempo de servicios, artículo 97. El docente recibe una compensación por tiempo de servicios que se otorga al momento de su cese, a razón del 100% de su RIN por año, proporcional por cada mes y día del tiempo de servicios oficiales. La compensación por tiempo de servicio se devenga desde el primer mes de ingreso a la carrera. Vamos concluyendo con esta modificación del artículo 99. La modificación plantea el monto único por concepto de subsidio por luto y sepelio y bonificación por escolaridad sea equivalente a un RIN, incluyendo al docente contratado. La ley 30.512 estaría viciada de inconstitucionalidad porque no señala en forma expresa el monto que debe percibir un profesor por este concepto. Es decir, un docente de instituto superior, fallece un familiar directo, no tiene un monto señalado para tener el apoyo en estas circunstancias difíciles. En la siguiente está el texto de modificación, donde señalamos que el docente de la carrera pública y el docente contratado reciben una bonificación por escolaridad al año. El monto, características y condiciones para su otorgamiento son establecidos de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público del año correspondiente y es reglamentado por Decreto Supremo. El docente de la carrera pública y el docente contratado reciben subsidio por luto y sepelio equivalente a una RINS de un docente de la categoría 5 previsto en el artículo 92 de la presente ley al fallecer su cónyuge o conviviente reconocido judicialmente, padres o hijos. Si fallece el docente, tiene derecho a dicho subsidio su cónyuge, el conviviente reconocido judicialmente, hijos, padres o hermanos en esta prelación en forma excluyente. Y terminamos con el artículo 109. Modificación del artículo 109. Incluye como derecho la remuneración de los asistentes de taller equivalente a remuneración íntegra mensual superior de la categoría 1 de la carrera pública del docente de educación superior. Con la ley 30.512 se deja a los asistentes en situación de indefinición, hecho que nuestra propuesta busca cambiar. Se debe considerar que los profesionales que desempeñan labores como asistentes de taller en normas anteriores se les consideraba como docentes, precisamente por las características propias de su función, la función de docentes. Entonces nosotros, en la siguiente, por favor, proponemos en el artículo 109, derechos y beneficios. Los asistentes y auxiliares contratados perciben los siguientes conceptos. Los montos y criterios de la remuneración de los asistentes de taller es equivalente a remuneración íntegra mensual superior de la categoría 1 de la carrera pública del docente de educación superior. Dos conclusiones. La primera, en la siguiente.
El presente proyecto de ley no es de naturaleza presupuestal, sino de derechos humanos magisteriales y de una nueva estructura organizacional de Educatep. 2. El Poder Ejecutivo, como ya lo mencionamos en el anterior proyecto, ya ha opinado a favor de reconocer este tipo de derechos y en su momento otorgará como corresponde su viabilidad. Finalmente, la siguiente sugerencia. Sugerimos que la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República se inhiba de dictaminar el presente proyecto de ley al ser su naturaleza eminentemente relacionada a derechos humanos magisteriales. La siguiente. Agradezco vuestra atención, presidente, y podría pasar a exponer, si el tiempo lo permite, con el siguiente proyecto de ley. Usted dispone, presidente. Gracias, congresista. Usted ha hablado del tiempo y justo por el chat tengo algunas sugerencias que están sugiriendo realmente suspender esta sesión de presupuesto. El tema está vigente, como siempre. Yo particularmente estoy plenamente convencido de que tenemos que trabajar en mejorar la educación y en la calidad de nuestros docentes. Realmente mucho por trabajar. Y pongo a consideración de los amigos congresistas para que con la venia, realmente con la autorización del congresista Alex también, para que suspendamos la sesión y programemos una reunión extraordinaria para continuar con el tema, porque necesitamos el debate, necesitamos atender también los temas de pleno que son de carácter y de interés nacional. Pongo a consideración, amigos y colegas congresistas, y si no, continuamos, por favor. ¿Algunas opiniones con amigos congresistas? Parece que ya me estanco, ¿no? Presidente, la congresista Heidi Juárez. Grande congresista. Sí, sugiero, presidente, que se suspenda la sesión porque hay un pleno de suma importancia el día de hoy y este también es un tema importante para mí y definitivamente el debate va a ser extenso. Son 3 proyectos de ley que tenemos que discutir, debatir y consensuar sobre todo, ¿no? Y esto va a tomar tiempo. No sé si lo permite el colega Paredes, para que esto sea, ya lo expuso, le agradezco muchísimo la exposición, he tomado algunos apuntes, pero para la siguiente sesión ya sería el debate en concreto de estos 3 proyectos. Lo dejo a consideración, presidente, gracias. Gracias, congresista Heidi. La congresista Ramírez García, también veo con la mano levantada. Congresista Ramírez, ¿va a intervenir? ¿Algún otro congresista que desee participar o consideramos, damos la palabra al congresista Paredes para que también nos dé una opinión? La palabra, señor presidente. Adelante. Sí, consideramos que lo que está poniendo el colega Paredes es muy importante, sin embargo también tenemos el pleno, al cual debemos estar atentos y podremos reprogramar para seguir escuchando el sustento de lo que se está poniendo ahorita en la Comisión de Presupuesto. Sin embargo, consideramos que debemos priorizar lo que se va a debatir en el pleno. Bien, congresista Américo. Estamos tomando nota de sugerencias. Queremos siempre realmente que nuestra participación sea en todo lo posible armónica, ¿no? Y pensando siempre en una toma de decisiones de la mejor. Entonces creo que, congresista Paredes, me gustaría escuchar su opinión, por favor. Totalmente de acuerdo, señor presidente, desde ya mi agradecimiento por esta gentileza democrática, así es que yo espero que en la reprogramación se considere como primer punto terminar con este proyecto de ley en su exposición el 1361 y creo que luego entraríamos al debate de los 3 ya expuestos. Bien, congresista, se le agradece realmente su gentileza y el espíritu, como usted dice, democrático.
vamos a suspender la sesión, pero sin antes tenemos que firmar nuestra acta que corresponde. Entonces, señores congresistas, de acuerdo a la sugerencia de muchos de ustedes, se va a suspender en la importancia del pleno, vamos a suspender la sesión. Hemos hecho un gran avance, pero es importante, creo que el tiempo, si bien es cierto, es importante, pero los dos temas igual. Señores congresistas, pido la dispensa de la lectura del acta para ejecutar los acuerdos. Señor secretario técnico, proceda con la votación nominal. De acuerdo, señor presidente. Acuña Peralta, Aprobado. a favor. Quispe Mamani, Mi querido amigo segundo Héctor, a favor. a favor. Quispe Mamani, a favor. Gracias, gracias. Alegría García, Paredes Castro, Quiroz Barbosa, Quiroz Barbosa, a favor. a favor. Gracias, señor presidente. Gonza Castillo, A favor. a favor. Quito Sarmiento, A favor. a favor. Chacón Trujillo, A favor. Chacón Trujillo, a favor. a favor. Sí. Señor secretario técnico, un favor, creo que algunos congresistas se le ha silenciado su micrófono. ¿Puede chequear? Algunos están silenciados, no pueden participar. Por favor, verifique. A ver, voy tomando lista y en la medida de eso vamos viendo, señor congresista. Alegría García, Aguinaga Recuenco, la congresista Ramírez García en el chat, a favor, señor presidente. Conforme. Gracias, señor presidente. Boris Celis, Soto Palacios, a favor. Moris Celis, a favor. a favor. Palacios, a favor. Soto Palacios, a favor. Gracias, señor congresista. Vergara Mendoza, A favor. a favor. Juárez Calle, Juárez Calle, a favor. Juárez Calle, a favor. La congresista Chirino también está en el chat a favor. A favor. Chirino Vanegas, a Querido, favor. Períore también está en el chat. A favor. Bazán Calderón, Bazán Calderón, a favor. a favor. Tixia Vázquez, Tixia Vázquez, a favor. a favor. Raimundo Mercado, Calle Lobatón, Paredes Castro, Para Meléndez, A Alegría favor. García, A favor, Varas. Para Meléndez, a favor. Alegría García, Aguinaga Recuenco, Raimundo Mercado, Calle Lobatón, señor presidente, han votado 16 congresistas a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Es por unanimidad. Señores congresistas, la dispensa fue aprobada por unanimidad, siendo las 9:51. Se levanta la sesión, agradeciendo
realmente su participación, apoyo y su interés por que esta comisión siempre esté en la primera línea. Muchas gracias. Gracias, señores congresistas. Gracias, señor presidente. Gracias, extraordinario día. Nos vemos en el pleno.